lo que creíamos que era el Boulevard, pero parece que paramos 2 cuadras antes. Me amarré esto aquí para que no se me huele el sombrero. Así que vamos a empezar a enseñarles las calles desde aquí. La mayoría de los turistas que visitan Cuba hacen estancia en Varadero, mínimo 2 días, con el principal objetivo de conocer sus famosas playas. En mi opinión personal, cuando llegué a la ciudad me parecía estar visitando otro país. Todo está muy limpio y muy bien conservado, en comparación con otras ciudades de Cuba. Si piensan venir a hacer turismo aquí, les recomiendo hospedarse en casas particulares para ayudar a la economía local. Pero si prefieren conocer la verdadera Cuba, les recomiendo entonces visitar otras ciudades y compartir su tiempo con los locales. Decidimos volver a tomar el bus para que nos acercara al Boulevard, porque aquí las cuadras son muy largas. Este bus es el mejor medio de transporte que pueden utilizar en este lugar. Más adelante les explico el porqué. Bueno, la primera parada la vamos a hacer aquí en el Boulevard. Estuvimos leyendo que son aproximadamente 4 cuadras. Vamos a esperar que pase el ruido. Estuvimos leyendo que son aproximadamente 4 cuadras. Estuve leyendo además que Varadero es uno de los principales atractivos turísticos de Cuba, pero si he visto 20 turistas es mucho. Entonces les voy a ir enseñando el camino y espero lo disfruten. Si nunca han visitado Varadero, me encantaría ser la primera vez que lo vean en este video. Si es así, déjenme saber en los comentarios. Si nunca lo han visitado, déjenmelo saber en los comentarios. Para llegar hasta Varadero les recomiendo un taxi colectivo que puede costar entre 25 y 30 dólares. En mi caso tuve la oportunidad de venir muy barato, como vieron en el video de Matanzas. El alojamiento en casas particulares ronda los 4.000 y 6.000 CUP. Hay villas estatales más económicas, pero yo les recomiendo apoyar a la economía local y así se relacionan más con las familias cubanas. Varadero me parece, como bien leí, un paraíso olvidado por los turistas e inalcanzable para los cubanos. Aquí todas las tiendas son en dólares, la comida escasa y la que encuentras a precios exagerados. Los mismos problemas en toda Cuba, nada funciona bien, pero a nadie le importa. Esta parece ser una ciudad solo para turistas y los cubanos arréglensela como puedan. Aquí también viven personas que necesitan suplir sus necesidades básicas como aseo personal, vestuario y calzado, útiles del hogar, entre muchísimas otras cosas que necesitamos en el día a día que, como ven, en estas tiendas no lo van a encontrar. Al menos no a precios normales. La verdad es que toda esta situación, yo que la estoy viviendo, me parece difícil de creer. Tiendas y más tiendas para nada, quizás para sacarle un poco de dinero al turista que necesita comprar algo urgente y se sabe que no lo van a encontrar en otro lugar. Yo no dudo que los precios estén más elevados que en países desarrollados. Estas son las ofertas gastronómicas del Gran Boulevard de Varadero, el lugar vacío por supuesto, no hay turistas y pocos locales pueden comprar aquí. A diferencia de otros lugares de Cuba, en Varadero casi todo es estatal. Nos estuvieron comentando que antes sí habían negocios privados, pero fueron cerrando poco a poco por las trabas constantes que tenían que enfrentar. Miren, este fue el mejor restaurante que encontramos en cuanto a calidad-precio. El servicio también es muy bueno, pero ya esto se los enseñé en el primer video. Supongo que también sea estatal. Lo ideal sería que hubiera muchos restaurantes, ya sea estatales o privados, para uno poder elegir el lugar según sus gustos y posibilidades económicas. Les estoy enseñando todos los carteles para que tengan una idea de lo que pueden encontrar aquí. De este específicamente me llamó la atención el Barbello para ver si podemos tomar algo y el jardín japonés. En los dos lugares nos llevamos una desagradable sorpresa, pero antes de enseñarles esto vamos a visitar una tienda cercana para que vean los precios de los que les hablé al inicio.
Esta es la fecha de fabricación de tenis. 10/2021. El problema es que la cara mía. Entramos a la tienda Puma y lo único Puma que hay son las chancletas. Bueno, el bar bonito está peladito. Supongo que este sea el jardín japonés. Se los voy a enseñar, qué maravilla. Qué lástima que este esté tan acabado, tan mal cuidado. Podría ser un paticito bonito. Estuve leyendo que aproximadamente 2 millones de turistas visitaron Varadero el pasado año en comparación con el año 2018, por ejemplo, que la cifra fue de aproximadamente 4 millones. Yo me imagino que si continúan los problemas de electricidad, agua, comida, precios elevadísimos, aunque en Varadero cuando estuve no se fue la electricidad, estas cifras se siguen reduciendo. En la casa del ron no encontramos nada interesante y en la casa del café había de todo tipo de ron, pero no había café. Cosas de Cuba. Les había comentado que esta era la mejor forma para trasladarse dentro de Varadero. El bus tiene un valor de 600 pesos para los cubanos y 5 dólares para los turistas. Lo pueden tomar en cualquiera de las paradas que hay dentro de Varadero y les da un ticket para poder bajarse y subir cada vez que lo necesiten ese mismo día. Nosotros decidimos hacer la siguiente parada en el Delfinario, pero esto lo van a ver en un próximo video. Aquí les dejo los avances. Se imaginarán cómo terminé yo. Espero el video les haya sido útil e interesante. Déjenme saber su opinión en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en un próximo video.